ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Buenas tardes a todos y a todas. Recordé cuando vi esta película, que es la adaptación que hizo José Luis Cuerda de La lengua de las mariposas, un relato de Manuel Rivas, pensé que ojalá todos nuestros profesores nos hubieran despertado a la curiosidad como hacía don Gregorio con Moncho, que es el protagonista de esta narración, de esta historia, que no hace sino ponernos en la situación en la que lleva nuestro cerebro 200 millones de años. Porque siento deciros que lo que voy a compartir con vosotros y vosotras, padres, madres, profes, no es nada nuevo y simplemente es una invitación a que descubramos algo que está latente en nosotros desde esa fecha que os he nombrado. Voy a compartir con quienes estéis al otro lado mi pasión, mi aprendizaje, mi investigación de los últimos años y un instrumento formidable para interactuar con vuestros pequeños, pequeñas y quienes ya han dejado de serlo. Fijaos, cuando tengo la posibilidad, la oportunidad de juntarme con un grupo de padres, madres, como sois vosotros ahora, ¿no?, quienes os vais incorporando a lo largo de esta tarde, los profesores, las profesoras, los educadores, formadores, formadoras, siempre surgen en el mismo escenario una serie de cuestiones que os inquietan y que tienen que ver con dos conceptos. Por lo menos trato de buscar un denominador común a todos ellos. Uno habla de la manera en la que os comunicáis con los niños y niñas, los problemas de interactuar quizá con ellos en un lenguaje que no termináis de entender. A veces pensáis o decís, oye, yo es que tengo la sensación de que mis hijos no me entienden, no comprenden aquello que digo. Yo no termino de comprender qué es lo que me están diciendo, ¿no? Por otra parte, también se repiten todos aquellos problemas que tienen que ver con el tiempo, o mejor dicho, con el paso del tiempo. Y es la enorme incertidumbre que os despierta no saber gestionar un futuro que ya es presente y que está aquí. Y hay una pregunta que repetís muchas veces. ¿No estaremos educando a nuestros hijos e hijas para un futuro que no existe? No hemos planificado una especie de escenario ideal y ese escenario ya está superado, ya las circunstancias han cambiado mucho. A los padres y las madres, cuando me hablan de educación, siempre les digo que, bueno, que no tengan miedo, que no pasa nada, que al fin y al cabo es un proceso el de perfeccionar la educación y, por tanto, encontrar un lenguaje que nos permita entendernos a unos y a otros. Es un proceso muy estimulante, muy enriquecedor, también es muy puntilloso porque nos exige una energía empática, una apertura, un tiempo para trabajar la comunicación, es decir, un cuidado muy exquisito respecto de aquella palabra que siempre estamos eligiendo. Me gusta decir esto, y es que no hay inocencia en las palabras, que todas tienen sentido, que nos pueden acercar o alejar, que son puentes o son tabiques y que lograr que nos acerquen a unos y a otras, es decir, cuando nosotros, quiero decir, a los adultos y a los más pequeños, es solo un ejercicio de disposición y de ir aprendiendo pasito a pasito. En el fondo, si queréis, es poner en marcha lo que yo llamo el batallón de las Cs. A mí me gustan mucho las palabras que empiezan por C, la propia letra C, porque creo que invita a la apertura. Es una letra abierta
que se abraza una parte de ella y el resto es todo lo que se pueda colar a través de ella. Por tanto, perfeccionar ese modo en que interactuamos con los niños y las niñas, con los alumnos y las alumnas, pues depende bastante de esto que estáis viendo aquí, es decir, de ponerle cuidado, de poner consideración al otro, de poner comprensión, de poner cariño, calidez y también compasión, ¿por qué no? El otro asunto ya es más complejo, pero también necesita una palabra que empieza por C, porque es verdad que el tiempo en el que vivimos es un profundo interrogante. ¿Quién no se hace preguntas ya no respecto del futuro, que el futuro se ha convertido en una especie de entelequia difusa que no podemos planificar tras la pandemia o durante la pandemia, porque no sabemos muy bien, ¿no?, en qué tiempo estamos? ¿La estamos superando? ¿Esto ya es el principio de la post-pandemia o seguimos dentro de la pandemia? Quiere decir que nadie puede evitar la interrogación que se cierne sobre nosotros. Nadie está ahí y si la tenemos nosotros los adultos, ¿cómo no la van a tener los niños y las niñas que se están preparando para ese futuro que no saben dibujar muy bien? Por tanto, entiendo perfectamente las dudas de los padres, entiendo que haya cuestiones muy elevadas en vuestra cabeza y otras que son muy sencillitas, pero que todas os generan enorme inquietud. ¿Qué sé yo? ¿Hacia dónde tengo que dirigir a mi hijo cuando empiece a formarse? ¿Qué puedo aportarle para que sea más rico, ¿no?, todo su aprendizaje? ¿Debe utilizar las tabletas? ¿Debe utilizar los dispositivos? ¿Cómo los tienen que hacer? Ahora ya, evidentemente, cuando están en una formación online, en remoto, tienen que utilizarlas, pero antes de la pandemia, ¿cómo los manejamos? Es decir, hay muchas incertidumbres a nuestro alrededor y yo siempre digo lo mismo, y es que vivir es una pura incertidumbre. Ese tiempo de indecisión en el que estamos es el tiempo que nos ha tocado vivir y por tanto tenemos que aprender a gestionarlo. Y no hay reglas marcadas que sean indisolubles y que sean válidas e infalibles. Simplemente según vamos caminando vamos escribiendo nuestra hoja de ruta. Pero sí que hay en esa hoja de ruta un espíritu y una energía que nos va a ayudar muchísimo a enfrentarnos a ella. Y esa energía es lo que yo llamo la única vacuna, el único antídoto que tiene ese miedo que nos despierta la incertidumbre. Y se llama curiosidad. Empieza por C. Y es esa energía de la que yo os hablaba cuando os estaba saludando. Es decir, es eso que ya chisporrotea, es efervescente en nuestro cerebro desde que nuestro cerebro se forma y funciona y activa los mismos mecanismos neuronales que lo hizo cuando nuestro cerebro adulto en tiempo moderno, si queréis, se conformó con las salvedades que se han podido producir cuando tenemos nuevas tecnologías. ¿Cuándo aparece la curiosidad en nuestro cerebro? ¿Cuándo aparece la curiosidad en el cerebro humano? ¿Qué es realmente la curiosidad en él? Porque como palabra, como concepto, como término que podemos emplear de forma muy ligera en nuestras conversaciones, está desde siempre, pero ¿lo utilizamos empleando de verdad el significado que tiene la curiosidad? Yo a veces lo pongo en duda, por no decir que solo decir un no, porque creo que tenemos bastantes percepciones y muchas de ellas son erróneas respecto de la curiosidad. Algunas de esas percepciones nos sirven, algunas se enlazan con la psicología, con la pedagogía, con la propia filosofía y otras las hemos ido acuñando en el lenguaje cotidiano procediendo de la misma rutina, ¿no?, de las costumbres que vamos usando y donde empleamos también la curiosidad. Por eso creo que es importante poner nombre a las cosas. Y al poner nombre a las cosas nos damos cuenta que la curiosidad aparece ahí y es la primera de las fortalezas humanas. La psicología positiva lo explica muy bien. Tenemos 24 fortalezas. Esas 24 fortalezas nos sirven para desenvolvernos en el mundo, para abrirnos a él, para explorarlo, para relacionarnos con el resto de los seres humanos. Vosotros que sois padres y madres, tenéis muy clara, o muy claro, mejor, el momento en el que aparece la curiosidad de vuestros niños. En realidad, aparece un poco antes de cuando vosotros pensáis que se la estáis distinguiendo, porque en principio los padres, madres siempre me suelen decir que ellos observan la curiosidad en sus niños en sus bebés, cuando
reciben motivaciones externas que muchas veces tienen que ver con los colores, con el movimiento rápido y luego con, por supuesto, la voz cercana de la madre, la entonación madre, la búsqueda del alimento, es decir, cuando son bebés y tienen pocos días, pocos meses después. Pero realmente la curiosidad aparece en el embarazo, aparece con la propia vida, aparece con el latido de vida. Es interesante cómo en algunos estudios de ecografías desarrolladas y grabadas en 4 dimensiones, se puede observar cómo los niños van mordiendo sus manitas y van desarrollando sus extremidades a la misma manera, en la misma medida, al mismo tiempo en el que se desarrolla la parte de su cerebro que capitanea dichos movimientos. Es decir, ellos exploran los límites de su cuerpo, por tanto aplican la curiosidad desde que están en el vientre materno para saber cuáles son sus propios límites. Ellos además empiezan a desarrollar sus sentidos. La curiosidad se desarrolla primero a través de la observación y, por tanto, los sentidos que más, antes de la vista, que más se activan desde edad muy temprana, es decir, cuando aparece la vida, son los del olfato y los del gusto que empiezan a recibir a través del líquido amniótico de la madre. Es decir, desde que somos muy pequeños, desde que nace la vida, está latiendo la curiosidad. Y cuando la curiosidad está en este tiempo, es decir, cuando vuestros hijos tienen en torno a qué sé yo, 5, 6, 7 años, un poco antes, incluso con 3 años, tiene una utilidad esencial que permite desarrollar su yo frente al mundo que los rodea. Hay siempre un momento muy claro que comento con los padres y es ese instante en el que los niños empiezan a tener ya sus primeras reacciones de, entre comillas, rebeldía. Es decir, ese niño cuando empieza a gatear incluso da los primeros pasos y se os escapa. Se os escapa para probar el mundo, para explorar el mundo de alrededor y prueba aquello que vosotros le decís no debéis de hacerlo, es decir, prueba, qué sé yo, un gusano que ve por el suelo, la tierra, las plantas que van creciendo a su alrededor. Cuando empieza a andar, empieza a probar los elementos que encuentra en el parque para medirse él y medir el entorno. También activa su curiosidad cuando entra en conexión con otros niños. Es muy interesante ver cómo los niños interactúan de una forma virgen y subrayo virgen para que se interprete muy bien, es decir, cuando no tiene tópicos ni clichés, es decir, cuando se acerca con ganas de saber cómo es el otro ser humano, que tiene más o menos su mismo tamaño, que incluso a veces no habla su idioma, pero no le importa. Porque si juntáis a niños, al principio, lo veréis sobre todo en la guardería, niños a lo mejor que hablan otros idiomas, están socializándose en otro idioma, ¿cómo se conectan esos niños? Y vosotros decís, pero no puede ser, si no hablan el mismo, no se entienden, no usan las mismas palabras y ellos se están entendiendo. Eso es una curiosidad que está muy activa. ¿Cuándo empiezo a tener curiosidad respecto de la curiosidad? Os podéis preguntar, ¿qué hago yo hablándoos de la curiosidad? Para mí la curiosidad ha sido una herramienta muy importante, muy certera, muy útil, esencialmente útil para mi desarrollo personal, para mi autoconocimiento, también para conocerme e implementar mis habilidades y luego, por supuesto, para desarrollarme en el ámbito profesional. A veces suelo comentar que soy un caso de éxito de la curiosidad. No lo entendáis, no lo traduzcáis como un caso de éxito en el sentido de ¿qué Teresa nos está diciendo que ella ha alcanzado? No, no tiene nada que ver con la idea tradicional del éxito. Quiere decir que cuando la curiosidad se activa en mí, con la misión que tiene la curiosidad en los seres humanos, funciona y después mi comportamiento, mis actividades demuestran que cuando efectivamente la curiosidad está muy activa en los seres humanos, alcanzamos cosas que antes, sin ella activa, no lograríamos. Pues, gracias. Es que decís algunas cosas y me voy. Estaba apuntando, Isabel, que la curiosidad está muy viva en los bebés. De hecho, os voy a presentar a una mujer que en mi investigación me encontré que tenía como gran motivación en su propia investigación qué nos pasaba, por qué perdíamos la curiosidad de los bebés y sobre todo de los niños. Mirad, una de las preguntas que me hice cuando empecé a investigar la curiosidad es si esto era algo que solo tenía yo muy vivo, ¿no? Si solamente me resonaba a mí, si solo latía dentro de mí, o había otras personas en el mundo que también tenían interés respecto de la curiosidad de una forma práctica y no de una forma filosófica, así como ya os digo, algo muy difuso de, bueno, la filosofía nos dice, analicemos la curiosidad. No, yo quería saber si había personas que la estudiaban, si analizaban qué hacía nuestro comportamiento
qué les pasaba a los niños, qué nos pasaba a los adultos y sobre todo mi gran objetivo era, si la estudian, hacen algo para estimularla. Y lo que me encontré es algo muy, muy valioso que sigo investigando y que me gusta compartirlo de forma muy especial con padres, madres, profesores y profesoras, porque creo que algo revierte en esos pequeños y algo revierte a su vez en la sociedad que estamos construyendo y que a ellos les vamos a legar. Mirad, su nombre es Laura Schult, es una investigadora del centro, a ver si lo digo bien, voy a poner el nombre aquí. Bueno, no lo digo, lo recuerdo. Ella trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y trabaja en el Laboratorio de Cognición de Primera Infancia. Es decir, ella se encarga de estudiar el cerebro y los comportamientos de los niños más pequeños. Uy, que se nos ha ido. Perdón. Ay, perdón. Aquí estoy. Que se me ha ido. Aquí estoy. Trabaja, como os decía, en ese laboratorio de primera cognición que trata de ver qué le pasa, es decir, qué le pasa en el cerebro, qué pasa en el cerebro de los niños que tienen entre 3 y 6 años y cómo se comportan en función de toda su actividad cerebral. Es muy interesante porque en ese tiempo es donde está más viva la curiosidad en el cerebro humano. No digo de los niños, digo humano, porque a partir de los 6-7 años entran en juego otras cosas y empieza a decrecer el nivel de esa actividad, pero no decrece porque sea la biología o la neurobiología o la neurología la que así lo determina, sino nuestros comportamientos. Y esta es una llamada de atención importantísima. Entre los 3 y los 6 años, los niños tienen el momento más activo de su curiosidad. Por eso, Laura Schult dice que estos niños y niñas, entre los 3 y los 6, aprenden mucho, en muy poco tiempo y muy rápido, y lo asimilan muy rápido. Esto que os cuento, si reflexionáis padres, madres, lo vais a tener muy presente. De hecho, en ese tiempo, esto es muy curioso, es algo que observado en los niños, en ese tiempo la mayor parte de sus preguntas empiezan ¿por qué? Los profes también os daréis cuenta, pero a partir de los 6, 7 años, 8, la mayoría de sus preguntas ya empiezan por ¿para qué? Es decir, su cerebro ya tiene una evolución más compleja del pensamiento, no solo quieren saber el por qué, quieren buscar una finalidad a aquello que ellos ya han averiguado. Eso es interesantísimo. Ojalá más veces los adultos nos preguntáramos no qué, sino para qué, porque nos enlazaría con nuestro propósito. Bien, ¿para qué usan los niños esa curiosidad? Ya toda su investigación lo hacen con gamificación, o sea, con juegos que tienen mucho sentido. Esto también es extrapolable a la manera en la que pueden seguir aprendiendo los niños. Es decir, cuando les quitamos los juegos, a veces se lo hacemos demasiado pronto. Los adultos, cuando aprendemos a través de juegos, recordamos todo muchísimo mejor. Así que tendríamos que seguir aprendiendo con juegos también en edad adulta. Bien, los niños emplean esa curiosidad innata, natural. Insisto, es la primera de las 24 fortalezas humanas y no está situada en el primer lugar de forma aleatoria. La psicología positiva, con Martin Seligman a la cabeza, explica muy bien que al ser la primera es la más universal, la más democrática, es decir, la tenemos nosotros y una persona con nuestra misma edad en una tribu de Ghana. Todos la tenemos igual, todos la desarrollamos. Otra cosa es que nuestro comportamiento la manifieste. Por tanto, cuando las personas, por cierto, dicen yo soy poco curioso o curiosa, realmente se están equivocando, porque la curiosidad la llevan dentro. Otra cosa es que no la manifiesten. Por eso, el concepto que deberíamos de utilizar es el de comportamiento más o menos curioso. Un bajo comportamiento curioso, un comportamiento altamente curioso. Los niños la emplean para disminuir su nivel de incertidumbre. ¿Os acordáis lo que os estaba contando hace un momento? Solo podemos, ante la incertidumbre, ante la gran interrogación en la que vivimos, aportar curiosidad. Y eso es lo que hacen ya los pequeños. Cuando Laura Schult, por ejemplo, les muestra una especie de caja donde se levanta y no saben qué es lo que va a aparecer, los niños averiguan qué botón hay que pulsar para ver qué es lo que hay dentro de la caja. Y en segundo lugar la utilizan para desentrañar el porqué de las cosas, o mejor, cómo funcionan las cosas. Y esas dos motivaciones las seguimos teniendo en tiempo adulto. Lo que pasa es que ellos la aplican de forma instintiva, de forma natural, y nosotros
A nosotros se nos ha olvidado emplear esa curiosidad para saber cómo funcionan las cosas y para enfrentarnos a la incertidumbre. Laura Schultz, después de esto, llega, claro, a una conclusión muy importante y dice, ¿qué les ha pasado a los niños? ¿Qué pasa? ¿Dónde se produce esa brecha para que perdamos la curiosidad y que ese niño que está así hasta los 6, 7 años, tan despierto, cuando se convierte en un adolescente, parece que ya no tiene el mismo interés? Y esta es la pregunta que os hacéis los padres y las madres también. ¿Qué le pasa a mi hijo que era tan despierto, ¿no? y que tenía tantas ganas de aprender cosas, que no dejaba de preguntar, para que ahora tenga su mirada clavada en la pantalla de un móvil y que parece que no tenga interés por más cosas? Bien, lo que ha sucedido es que ha ido almacenando y archivando en su cerebro demasiadas cosas. Esa es la explicación que da Laura Schultz. Ella cuenta que a veces, según vamos creciendo, esos adolescentes, y por supuesto ya nos quiero contar cuando llegamos a una edad adulta, acumulamos tanta cosa, tanto material de desecho, tantas presunciones, juicios, creencias, que están bien, que en un momento determinado nos sirvieron, pero que a lo mejor ya no son útiles, que a veces hay que borrar para resetearnos y abrirnos a la vida sin el miedo a la novedad, y que precisamente por eso no dejamos que lo nuevo, lo distinto, entre y sea como un juego. Eso para mí es probablemente de las cosas más interesantes que nos puede enseñar la curiosidad. Mirad, cuando nos enfrentamos a lo nuevo, por supuesto ya no con miedo, pero con una sensación de placer. Lo nuevo, placer. Fijaos qué cosa, parece que es un poco contradictorio, pero podemos hacerlo, os lo aseguro. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo que no conocemos, como si fuera un reto, con esa energía de esto es un desafío y quiere sacar de mí lo mejor, estamos dando sentido a la curiosidad de nuestra vida. Hago un pequeño paréntesis para contaros una historia que era de un maestro que conocí en Sevilla. Su nombre es Fernando Casala y es inventor, es maestro de primaria, su mujer también es maestra de primaria, pero a él le gusta decir que es un inventor. Entonces, buena parte de su vida, cuando tiene tiempo, ¿no?, y se coge así vacaciones en el cole, se va a buscar cacharros rarísimos, los que sea, por los rastrillos, e inventa cosas. Fernando ha inventado una bicicleta con ruedas y con otros artilugios que permite a la gente surcar la superficie del Guadalquivir, porque él vive en Sevilla, sevillano, quería, oye, ir en bicicleta por el Guadalquivir. Y se inventó el teatro más pequeñito del mundo, que es realmente una cajita que llevas en tu bicicleta y que cuando llegas a los lugares, una plaza de pueblo, o yo vi el teatro dentro de un restaurante, empiezas a dar a la manivela, va creciendo hasta encajar en una habitación. Fijaos qué chulo para las fiestas de los pequeños, encaja en una habitación. Y de esa manera puedes tener un teatro portátil. Bien, os cuento la historia de Fernando porque Fernando se levanta pues, y dice, vámonos a un rastro en Huelva. Y su mujer, ella es de una muy buena familia sevillana, le dice, ay, por Dios, Fernando, qué vergüenza. Es que, ¿qué van a decir los vecinos? Es que parecemos titiriteros. Y le decía, no, vergüenza no. Vergüenza y tristeza. ¿Quién se levanta cada mañana sabiendo que su vida va a ser igual a la del día anterior y a la del día anterior? Es decir, vergüenza y pena la de aquel que no se enfrenta a la vida con el reto y el desafío de preguntarse ¿y qué me depara a mí hoy la vida? Es para mí esa percepción tan disruptiva, tan profundamente disruptiva, que si los seres humanos viéramos cada reto nuevo que llega de esa manera, nos evitaríamos disgustos, problemas digestivos, estrés, falta de sueño, y sobre todo sabríamos decir a nuestros niños, no pasa nada, ¡qué bien! Tienes un nuevo reto, a ver cómo eres capaz de resolverlo. Me parece una óptica tan transformadora del ser humano que a veces me digo, ¿y por qué no la usamos más? Porque la tenemos en nuestro cerebro y en nuestras manos. La segunda persona, he contado muchas más a lo largo de este tiempo de investigación, pero la segunda que quiero compartir con vosotros y vosotras, padres, madres, profes, es este hombre. A ver, aquí estoy. A ver si me deja pincharlo ahora. Ahí está, este hombre. Su nombre es
Matías Gruber, él es un investigador de la Universidad de Cardiff en Gales y de la de California. Y precisamente la Universidad de California llevó a cabo una investigación que ha hecho que se pueda denominar a esa parcela de estudio donde él trabaja neurocuriosidad. Él se dedica única y exclusivamente, es de las pocas personas en el mundo que hace esto, a investigar qué le pasa a nuestro cerebro cuando entra en modo curiosidad. Y lo que le pasa es esto. Cuando nuestro cerebro, y ahora os explico cómo llega a esta conclusión, cuando nuestro cerebro entra en modo curiosidad, en esa apertura tan especial que da la curiosidad, nuestro cerebro entra en un estado donde aprende más, aprende mejor, es decir, retiene cualquier información y al mismo tiempo se siente motivado a seguir aprendiendo. Veréis, él con sus alumnos hizo el siguiente experimento, introdujo a sus alumnos en una tomografía computerizada para ver qué áreas del cerebro se activaban cuando ese cerebro entraba en modo curiosidad. Bien, ¿cómo despertaba la curiosidad? ¿Cómo despertaba la curiosidad en esos alumnos? Con aquellas materias que les gustaba. Y esto es algo que deberíais de tomar, de lo que deberíais tomar buena nota, padres, madres y profes también. Primero hay que abrir la curiosidad con aquello que le gusta al individuo, al niño o a la niña. Él lo que hacía es, bueno, como cada uno tenía un gusto, indagaba en el trivial qué es lo que más les gustaba, les acercaba a esa materia y lo que hacía era empezar preguntándoles. Ahí está la energía de la curiosidad, en la gran cadena de las preguntas, que a veces nos cuesta hacerlas y sin embargo son tan poderosas. Les preguntaba cosas sobre su materia. Poco a poco, es decir, en la medida que su cerebro se iba abriendo, poco a poco pasaba entonces a otras cuestiones que eran propias de la materia de estudio que les tocaba. Bien, durante todo su examen a través del escáner, la tomografía computerizada, que es un poco más precisa, observaba que el cerebro se activaba en 3 áreas fundamentales, que eran el núcleo caudado izquierdo, el córtex prefrontal y las circunvoluciones del hipocampo. Traducido a un lenguaje sencillo, las áreas que dependen de la memoria, el hipocampo ahí muy activo, el lugar donde retenemos la información y luego un lugar maravilloso que es ahí donde se segregan los neurotransmisores que nos hacen sentir bien con la dopamina a la cabeza. Es decir, cuando aprendemos en modo curiosidad, nos acordamos de todo lo que hemos aprendido, lo aprendemos muy bien y nos sentimos genial. Hay un ejemplo que pongo siempre para que lo entendáis y es cómo nos encontramos cuando estamos viendo una serie en familia y vemos, es una serie policíaca y entonces nosotros decimos, mira, es que yo creo que el final va a ser este y el asesino es el mayordomo. ¿Cómo nos sentimos cuando llega el final y efectivamente lo hemos adivinado? ¡Wow! Lo he adivinado. Esa es la dopamina que está actuando en nuestro cerebro, motiva a nuestro cerebro y eso provoca cambios en 3 aspectos fundamentales para el aprendizaje, porque todos los que os dedicáis a enseñar estáis buscando cómo activar estos 3 aspectos en la conducta de los niños, también padres y madres. Todos queremos que se active nuestra cognición, es decir, que aprendamos más cuando nos cuenten las cosas. Queremos además que una vez que aprendemos se haga un cambio en nuestra conducta, porque si aprendemos de forma memorística y lo olvidamos, no logramos nada. Queremos que lo que aprendamos se fije y por tanto cambie la conducta y tengamos emoción, que nos sintamos bien, que nos sintamos motivados. Este es el gran triángulo mágico que provoca en los seres humanos la curiosidad cuando entra en modo aprendizaje. Porque os diré algo, la segunda de las fortalezas humanas, la que va estrechamente ligada con la curiosidad, es el amor por el aprendizaje. Es decir, debemos de activar previamente, nos lo explica la psicología positiva, debemos de activar previamente nuestra curiosidad para asentar nuestro aprendizaje. El cerebro y el corazón están estrechamente unidos. Es muy difícil, yo casi diría que es imposible lograr activar un aprendizaje saludable, óptimo, exitoso, si no se están activando ambas partes de nuestro
de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y no solo en nuestro cerebro hay un corazón, sino que en nuestro corazón también hay un cerebro. No podemos aprender si no hay emoción. La emoción nos permite recibir de una forma abierta, positiva, con ganas, con ilusión, todo aquello que aprendemos. Y esto es algo que se logra gracias a la curiosidad. Cualquier profesor, profesora, cualquier director, cualquier jefe de equipo, cualquier líder busca algo esencial. Busca, cuando se dirige a su grupo, a su equipo, busca que le escuchen, captar la atención, impulsar un cambio a través de eso que está trasladando y, por tanto, llevar a la acción a las personas que le están prestando esa atención o que le están escuchando, mejor dicho. Pero para atrapar esa atención, solo es posible activar previamente la curiosidad. Solo es posible, no hay otra vía. De hecho, nos equivocamos incluso en las palabras. Recordad lo que os decía al principio, que no son inocuas. Cada palabra tiene un sentido y no es lo mismo prestar la atención que seducirla o conquistarla o atraparla. No es lo mismo robar la atención que atraparla, os lo puedo asegurar. He estado buscando profes que de alguna manera puedan ser un buen ejemplo, un buen referente en esto que yo os cuento de atrapar la atención con curiosidad. Me encuentro en una institución, estoy en el aula de padres de una institución educativa donde soy plenamente consciente de que los mecanismos de estudio, de trabajo, de estímulo de los niños y las niñas son absolutamente disruptivos. Como estos profes que voy a mencionar ahora, hay muchos profesores en la institución educativa SEC. Soy plenamente consciente. Por eso no los he elegido dentro de la institución para que nadie se sintiera especialmente reconocido y otro no tanto reconocido. Es decir, soy consciente del afán que hay dentro del SEC por buscar nuevos lenguajes, nuevas maneras de estimular el aprendizaje. Y aquí os voy a contar algo. Es verdad que las instituciones educativas tienen una prioridad, está clarísimo, y es lograr que esos niños y niñas se abran a un mundo que no es futuro, sino que es presente. Al mismo tiempo, como ese triángulo virtuoso que yo os mostraba hace un momento de la curiosidad, en el triángulo hay un ángulo, un vértice, mejor dicho, que sois vosotros, los padres. Y el trabajo es conjunto, los niños, los educadores y los padres. De nada sirven unos niños muy abiertos a la curiosidad si sus educadores no están también dispuestos a estimular dicha curiosidad a través del aprendizaje y si los padres no tenéis muy presente que esa curiosidad, que es, por otra parte, otra de las habilidades blandas que están exigiendo las empresas a los trabajadores ya del tiempo presente. Hace un año y medio aproximadamente, en las conclusiones del Foro Económico Mundial, se rogaba a los sistemas educativos, a las empresas y a los sistemas educativos a que primaran en la educación la curiosidad y a que las empresas primaran el desarrollo de la curiosidad de sus trabajadores y, por supuesto, de sus líderes. Así que no es baladí el trabajo de la curiosidad. Por tanto, también, como si fuera ese triángulo que os mostraba antes, recordad que la curiosidad está en el centro y que tiene que ser estimulada en los niños, por los educadores y por los padres. Bien, os voy a contar 3 ejemplos de 3 profesores que yo conozco personalmente, por eso he querido que estuvieran aquí y que me parece que son capaces de atrapar la atención y que lo hacen con sus métodos, porque no hay una única hoja de ruta que no sea flexible. Al contrario, cada uno de nosotros y de nosotras podemos hacer una indagación respecto de qué habilidades tenemos dentro para atrapar la atención de los niños y las niñas y para que ellos a su vez tengan siempre su curiosidad muy despierta. Es probable que conozcáis alguno de los nombres que voy a compartir. Aquí ella es Clara Grima. Clara, la verdad, yo no tuve malos profesores, todo lo contrario, tuve profesores que me guiaron muy bien por el camino del aprendizaje. De hecho, me apasiona seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, creo que esa especie como de peleilla que yo tenía con las matemáticas, si hubiera tenido a Clara Grima, no hubiera
existido y me hubiera apasionado por los números tal y como hace ella. Clara Grima, esta es una de las muchas frases que dice, ella es profesora de universidad, es doctora en matemáticas y catedrática de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Tiene tal obsesión porque los niños de entre 9 y 99 años se apasionen por las matemáticas, que creó un personaje que se llama Mati y sus mateaventuras. Y lo que hace es que a través de cuentos explica las matemáticas como si fueran libros de los 5. Yo no sé si quienes estáis al otro lado, luego me lo podéis responder, habéis leído los libros de los 5 cuando erais más jóvenes, cuando erais adolescentes. Yo desde luego sí. Si leíais los libros de los 5, desde luego teníais vuestra curiosidad muy despierta. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues Clara da clases como si fueran, qué sé yo, como si fueran novelas policíacas. Y sus alumnos lo que hacen es tratar de averiguar y desentrañar las soluciones de sus ecuaciones exactamente igual que si estuvieran identificando la resolución de un problema. Es fascinante. A mí me parece una mujer formidable. Además, su propio aspecto, ¿no? Es como muy provocadora cuando llega a las clases con ese pelo rojo y con esa sonrisa donde parece que está diciendo, tranquilos, no pasa nada, llego aquí con un puñadito de ecuaciones, pero las incógnitas más difíciles son las que nos ponemos nosotros y normalmente suelen ser invisibles. La segunda, bueno, es formidable. La imagen suya está captada de una charla TED y para esta charla TED ella se vistió, Adela Muñoz, de Madame Curie, porque ha escrito un libro sobre Madame Curie y además así es como pisa sus clases de la universidad para explicar a sus alumnos y alumnas los secretos de la tabla periódica. Es fantástica. Adela Muñoz es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Casualmente las dos mujeres son profesoras de la universidad. Voy a quitar esto porque me hace como un poco de eco. Las dos son catedráticas de la Universidad de Sevilla, pero es una mera casualidad. Y ella lo que hace es romper el escenario tradicional de una clase, ¿no? Cuando sus alumnos la ven vestida así, de una mujer del siglo, de final del siglo XIX, comienzos del XX, la ven vestida así, pues lo primero que sienten es ¿qué está haciendo esta mujer? ¿No? Claro, ellos empiezan a formularse las mismas preguntas que después les lanzará ella. Y el tercero es un profesor de instituto, se llama Jacobo de Toro, es profesor de un instituto pequeñito en la Costa de la Muerte, en Malpica, en A Coruña. El instituto se llama Urbano Lugrís y él cuenta que hay que cambiar la manera de enseñar, así se lo hace también a sus hijos, porque se convirtió en un youtuber precisamente para que sus alumnos, de aquel lugar perdido en la Costa de la Muerte, donde la mayoría de ellos aspiraban a ser pescadores y poco más, donde sus alumnos, como os decía, que se perdían en todo lo que tenía que ver con la geología y la biología, pudieran tener interés por cosas que pasaban a su alrededor, que ellos podían ver simplemente con que salieran al campo, pero que lo vieran de una forma palpable. Y él desarrolla en 3D, qué sé yo, pues cómo erupciona un volcán y se lo explica de una manera que además incluso ellos mismos pueden ayudar a construirlo. Recibió el Premio Europeo de Innovación Educativa, Scientix, y es un gallego muy pausado, pero también muy revolucionario en sus clases. Los tres ponen en marcha eso que yo os decía hace un momento, y es que la atención ni se presta, ni se pide, ni se exige, sino que se atrapa, y que atrapar la atención de los demás, atrapar la atención de los niños y las niñas, es un juego formidable y nosotros tenemos que, digamos que prestarnos a ese juego para que construir después un aprendizaje curioso sea algo muy consensuado. ¿Qué es lo que ofrecen ellos? Diréis, bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues ellos atrapan la atención tratando de identificar qué es lo que tienen dentro de sí, que sea característico, quizás sea el sentido del humor, quizás sea su capacidad de comunicar a través de una cámara, como es en el caso de Jacobo, quizás sea la capacidad de interpretar, ¿no? Y de ser un poco histriónica, como Adela, qué sé yo, es decir, cada uno tiene habilidades propias, la capacidad de asombrar, de intrigar,
de seducir a través de la palabra o de las pausas, de tener un gran sentido del humor, que eso también es una manera de atrapar la atención. Hay profesores que manejan muy bien el sentido del humor y que las materias más áridas se convierten después en una especie como de oasis mucho más sencillo. Y esto que, aunque mencione yo a los profesores, sirve exactamente igual a los padres. A veces tendemos a situarnos en una especie de púlpito de padres cuando es mucho más sencillo todo, cuando lo que tenemos que hacer es ver qué hay dentro de nosotros que pueda establecer una comunicación casi de juego con nuestros hijos que permita tener siempre muy despierta su curiosidad. ¿Qué tienen en común estos profes? Esto también, que manejan a la perfección las preguntas, porque de forma práctica la curiosidad se activa de dos maneras. Una, estimulando la observación a través de todos nuestros sentidos. Recordad lo que hacen los bebés dentro del vientre materno, se están observando, autoobservando y por tanto aplican la curiosidad a su propia anatomía. Y dos, preguntando. Preguntando. ¿Os acordáis al principio de esta charla cuando se ha puesto a don Gregorio y a Moncho, que le preguntaba a Moncho a su profesor aquello de ¿y cuando uno se muere o no se muere? Porque claro, en esa etapa que decía Laura Schultz, entre los 3 y los 6 años, 3, 5, 5, 6, los niños hacen una media de 300 preguntas al día. 300 preguntas. Claro, a veces los padres me dicen, yo no puedo más. No puedo más con mi hijo, mi hija, es que ya me agota, es que ya después de explicarle por qué el cielo es azul, por qué las vacas comen hierba, por qué mugen, por qué regurgitan, porque ya no sé cómo explicarlo, no soy un profesor de biología, no sé qué explicar, no sé qué contar. Y yo siempre digo lo mismo que contaba don Gregorio, cuando lleguéis a un punto sin salida, a un punto sin retorno, es muy simple, solo tenéis que decir a vuestros niños y niñas, ¿y tú por qué crees que es así? Así de sencillo. ¿Qué sucedería si los niños pudieran preguntar no cuando les dicen ¿tenéis alguna duda? Sino en cualquier momento de la clase. Allá, como se les ocurre preguntar. ¿Qué sucedería si ante una pregunta ellos responden con otra? ¿Qué pasa cuando a un niño se le pregunta no con espíritu inquisitivo, tratando de ver si ha escuchado, si lo recuerda, si qué ha aprendido de aquello que le hemos contado, si le hemos explicado algo, si él ha sido receptivo y se ha quedado con ello? No, ¿qué sucede cuando el niño puede preguntar lo que quiere y nosotros respondemos? Como si fuéramos adultos, como si él fuera un adulto y nosotros también. Que el niño siente que le estamos dando su sitio, se siente importante, siente que nos importa su opinión y su mirada y que aquello que dice no es una pregunta sin sentido, sino que tiene importancia. Por tanto, claro que sí, pregúntame todo aquello que tú quieras saber. Mirad, os quiero contar una cosa personal. Claro, desde que investigo y estudio la curiosidad, voy siendo como una especie de esponja. Vuelvo como a esos 3, 5 años, pregunto muchas cosas y observo la relación que los niños, las niñas, los adultos tienen con la curiosidad. Y me sorprendió mucho la historia de una mujer de un pueblecito de Toledo, que apenas había salido de él, se llamaba Petra, tenía 79 años cuando yo la conocí. Y ella me contó que vivía en el pueblo, solo había salido del pueblo, había venido 2 veces a Madrid, había ido otras cuantas a Toledo capital, cuando tenía que ir al médico, poco más, porque además vivía en la casa que había sido de sus padres, donde se había instalado cuando se había casado, donde habían nacido sus hijos y a la que acudían sus hijos y sus nietos para verla. Por tanto, su horizonte, su escenario vital era el pueblo. Y cada vez que abría la ventana de su dormitorio, veía una sierra al fondo llamada Sierra Layos y se hacía la misma pregunta que se hacía cuando era niña. O sea, llevaba toda su vida haciéndose una pregunta que nadie le sabía responder, o por lo menos no como ella anhelaba que le respondieran a la pregunta. ¿Qué habrá al otro lado de Sierra Layos? Y alguien le decía, pues un pueblo como este, pues olivos, pues qué sé yo, campo, mujer, ¿qué va a haber, Petra? Pues otro sitio como este. Hasta que cuando cumplió 80 años, sus hijos y sus nietos le regalaron un viaje en globo y vio Petra desde arriba qué había al otro lado de Sierra Layos.
Después de hacer aquello, que la había conocido antes de su 80 cumpleaños, después coincidí con ella y esta era su mirada. Puedo asegurar que las personas que tienen un alto comportamiento curioso, que tienen estimulada su curiosidad, entre otras cosas, porque la propia ciencia demuestra que tenemos la misma curiosidad, la epistémica, es decir, las ganas de saber, de conocer cosas nuevas, la tenemos igual desde que somos niños hasta que nos vamos de este mundo. Otra cosa es que se nos olvide o que alguien nos la ahogue o que no sepamos cómo ponerla en acción. Pero ella tenía la misma mirada curiosa de un niño. Yo miraba los ojos de Petra y ahí estaba la niña Petra encontrando por fin la respuesta a esa pregunta simple para muchas personas, pero que para ella había marcado toda su vida. Sé que las preguntas importantes, esas que cambian de verdad a las personas, son las preguntas que nos llevan a escenarios hipotéticos y que empiezan por ¿y sí? Son las preguntas que recomiendo siempre en mis formaciones sobre curiosidad, en los talleres, en las empresas especialmente. Son las preguntas que recomiendo a los equipos directivos que se hagan siempre, porque son las que permiten diagnosticar un problema bien en tiempo presente o bien que está a punto de dar la cara y sobre todo que nos permite explorar distintas soluciones a ese problema antes de que el problema se agrave. Así que enseñad también a vuestros hijos a que se planteen preguntas que empiecen por ¿y sí? Porque de verdad les van a dar muchas posibilidades para explorar territorios nuevos en su vida. Todas las personas que cambian el mundo tienen su curiosidad muy estimulada, muy activa. Y no solo la tienen, sino que son plenamente conscientes de que es así y lo cuentan. Persigo en las entrevistas a personas que mencionan la palabra curiosidad en las entrevistas, en las conferencias. Siempre me topo, no hay día en el que no me encuentre con 2, 3 palabras que aparecen en algún sitio. Y me llamó la atención Rosalía, que probablemente sea una cantante que sigan vuestros hijos, que le guste lo que hace. Rosalía, cuando le preguntaban ¿y por qué eres tan nueva? ¿Y por qué haces cosas tan extrañas? Y la respuesta en un programa de radio, si iba yo conduciendo, me paré para apuntarla, fue esta. No me gusta perderme nada, porque esta es otra de las cualidades de la curiosidad. Cuando eres curioso o curiosa, tienes una apertura respecto de todo, o sea, todo te parece un terreno interesante, a priori interesante. Luego ya veremos si nos quedamos en él más o menos tiempo, pero es interesante. Por tanto, como dice Rosalía, oye, ¿y por qué no? Yo quiero mezclar sonidos, quiero ver cómo suena, qué sé yo, un sonido tradicional con otro que con el rap, y eso es lo que ha hecho de alguna manera Rosalía. Y cuando lo hace, surge algo nuevo, así que eso está muy bien. Surge algo nuevo y está muy bien. Pero entre todas las reflexiones en torno a la curiosidad, quiero compartir esta porque os va a ayudar mucho a los padres y las madres. Mirad, la mujer que tengo a mi espalda es la primera astronauta negra en Estados Unidos. Evidentemente es un referente para su raza, pero también lo es para las mujeres. Y en muchas entrevistas de Mae Jemison en las redes hay charlas TED, es muy interesante todo lo que cuenta ella, pero lo que más me llama la atención es que, claro, siempre quieren saber cómo ha llegado, qué ha estudiado para trabajar en la NASA y salir al espacio. Y lo que ella cuenta es esto que estáis leyendo a mi espalda. Dice, lo importante ya no es que alguien me diera una oportunidad, que tuviera buenos mentores, no, lo importante es que cuando yo tenía muy viva la curiosidad, durante mi infancia, nadie la frenó. Ni la frenaron sus padres, ni la frenaron en su colegio, ni frenaron la curiosidad después en la escuela secundaria, ni por supuesto en la universidad. Eso es esencial, porque ya nos indica que esa curiosidad viva en vuestros hijos y en vuestras hijas está macerando, está trabajando quizá un científico, quizá una científica, qué sé yo, un astronauta, un líder, un CEO no sé, a lo mejor está llamada a sintetizar una sustancia que se convierta en la nueva vacuna salvadora de la siguiente plaga que aparecerá en la humanidad. No lo sabemos. Cuando el 11 de febrero del año 2019 se preguntó a las niñas y las mujeres, las niñas que estaban investigando ciencia o carreras tecnológicas o TICs, y a las mujeres que ya trabajaban en la ciencia, era el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿qué es
Lo preguntaba la revista, muy interesante en las redes. ¿Qué es lo que había motivado a esas niñas a estudiar carreras de ciencia? ¿Qué había motivado a esas mujeres a trabajar en la ciencia? Y la respuesta que más se repetía y la palabra que más se repetía en sus preguntas era la curiosidad. Caí en la ciencia porque soy especialmente curiosa, porque la curiosidad me llevó a ello. Supongo que quienes estáis aquí al otro lado habréis seguido el aterrizaje de la nave Perseverancia en Marte. Supongo que sí, ¿no? Y supongo que sabéis cómo se llamaba la nave a la que cuya tarea tiene que complementar Perseverancia, ¿no? Curiosity. Curiosidad. Y no sé si sabéis cuál fue la historia del bautizo de esa nave. Estoy buscando una cosa aquí, según hablo con vosotros. Aquí está. La historia del bautizo de esa nave es preciosa. En Estados Unidos, antes del lanzamiento de la Curiosity al espacio, se hizo un gran concurso nacional en los colegios para que los niños, a través de una redacción, escribieran el nombre que, a su entender, tendría que tener una nave que iría al espacio. Y May, se llamaba Clara May. Clara May, estaba confundiéndola con Mae Jemison. Clara May era una niña que tenía 9 años en aquel momento. Dio el anuncio en una revista, en El Dentista, y decidió escribir el por qué tenía que llamarse Curiosidad. Y explicaba que era una niña muy curiosa, que además el hecho de proceder de una cultura multirracial, ¿no? Su familia era china, sus padres habían emigrado, ella hablaba chino, su abuela le enseñaba todas las costumbres chinas y al mismo tiempo estaba perfectamente integrada en la sociedad norteamericana. Eso le permitía abrirse al mundo con curiosidad. Ganó ella y fue ella la que inscribió además el nombre en la Mars Rovers que acudió a Marte antes que la nave Perseverance. O sea que fijaos cómo también está relacionada la curiosidad con la perseverancia. Claro, os estoy hablando de la curiosidad como si fuerais solamente los padres y los profesores quienes educáis a vuestros hijos, ¿no? Padres, profes, madres, profesoras. Y sin embargo, me parece que es de justicia comentar que hay un elemento que forma parte de la educación de vuestros hijos y en el cual todos somos amos, porque es bastante difícil de controlar qué es lo que los niños y las niñas ven a través de la televisión. Desdeñar que es parte de su educación es un craso error. Se socializan a través de ella y depende del criterio de los padres, de su capacidad para poner límites, lo que los niños ven a través de una pantalla de televisión. Pero me parecía muy importante destacar esta frase de Daniel Goleman, que cuenta cómo las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo. Fijaos que estábamos preguntándonos antes cómo atrapar la atención de los más pequeños con cosas positivas y, sin embargo, las intenciones negativas la atrapan a la primera y obstaculizan además el intento de atender a otra cosa. Hay un estudio que yo quiero compartir que merece poca reflexión, más que lo veáis, que lo captéis y lo interioricéis, desarrollado en el año 2013 por un pedagogo alemán llamado Peter Winterstein. Él estudió el cerebro de los niños o la capacidad de abstraer determinadas imágenes en el cerebro de los niños entre 3 y 6 años, que es ese momento en el que está especialmente activa su curiosidad. Pidió a los niños que hicieran un dibujo de sus amigos o de sus compañeros del colegio. Cuando tuvo los dibujos de los 2000 niños, los agrupó en función de las horas que veían la televisión esos niños. Los niños que veían, en un grupo estaban los niños que veían la televisión 3 horas o más, y en otro grupo estaban los niños que veían la televisión menos de 1 hora. Digamos que trataba de observar las diferencias. Luego habría un grupo intermedio que vería la televisión 2 horas, 1 hora y media, pero quería ver la diferencia en el cerebro de niños que veían muchas horas la tele y en aquellos que la veían muy poquito. Esta es la diferencia en sus dibujos. Estos son los dibujos de los niños elaborados por los niños que ven la tele menos de 1 hora al día, entre 3 y 6 años. Y aquí los dibujos de los niños que tienen
entre 3 y 6 años, pero en la tele más de 3 horas al día. Solo hay que ver la capacidad de marcar sus rasgos, la definición de unos y otros, para entender qué hace la televisión en los cerebros de los más pequeños. Mirad, la curiosidad no solo hace a los niños y a las personas libres, nos otorga algo tremendamente valioso en este tiempo, y es nuestra capacidad de crear un criterio propio. En la medida en la que somos curiosos y nos empoderamos porque llegamos a la búsqueda a la que nos impulsa la curiosidad por nosotros mismos y por nosotras mismas, nos sentimos mucho más seguros. No escuchamos solo aquello que nos dicen, no escuchamos al dictado, sino que somos capaces de buscar lo que queremos por nuestro propio camino. De esa manera hacemos niños felices, sociedades inteligentes y con criterio, como os decía. Creo que hay dos formas de estar en el mundo. Una, dejándonos llevar por lo que nos dicen los demás, sin tratar de escuchar nuestro propio ser, y otra que nos exige responsabilidad y compromiso en nuestra sociedad. Cuando somos responsables, nos hacemos responsables también de nuestros actos y de la manera en la que nos relacionamos con los demás. Por tanto, nos comprometemos en construir una sociedad mejor. He tenido que crecer para entender que siempre ha estado en mí muy viva la curiosidad y que buena parte de mis acciones, de mis riesgos, de mis desafíos, de mis retos, los he abordado manteniendo una curiosidad muy viva, muy despierta, que me daba mucha fuerza, alas a mis pies en lugar de ponerme cadenas. Y eso ha permitido que, esta era yo cuando tenía 6 años, o sea, como buena parte de vuestros hijos, me ha permitido, como digo aquí, me ha permitido probar y probarme, conocer y conocerme. Y sobre todo, me ha permitido siempre mirar hacia atrás y tener presente la niña que era. Por tanto, por curiosidad pregunto, y porque pregunto descubro. Y cuando descubro, puedo escribir, puedo contar, puedo compartir y sobre todo puedo comprender. Ahora bien, no hay un final en esa comprensión y es maravilloso porque nos permite seguir comprendiendo más y me permite estar siempre viva. Lo más importante para mí de esa curiosidad es que me ha hecho hacerme o me ha empujado a hacerme la gran pregunta que ahora vuestros hijos, vuestros alumnos y alumnas no se harán, pero llegará un día en que se harán. Y eso les otorgará un profundo sentido, a su vida. Y la pregunta que yo me he hecho, gracias a la curiosidad, es ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Mi trabajo en UNICEF solo es una parte. Otra tiene que ver con mi vocación de despertar la curiosidad en los demás. Me gusta decir que sigo siendo una alumna siempre, 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 que estoy en modo aprendizaje y a eso me ha enseñado la curiosidad, pero que si tengo que ser maestra de algo, quiero ser maestra de la curiosidad, si me permiten el resto de los maestros.